Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Como cada 2 semanas vamos a recorrer una ciudad, una aldea, un pueblo del este de Europa donde vivían tantos judíos antes de la Segunda Guerra Mundial y que ya no están allí, para recorrer esa geografía de los sitios donde los judíos hablaban Yiddish. Y hoy vamos a una ciudad que sí suena que es bastante importante, ¿no? Kremenets. Así es, Jorge. Kremenets, una localidad situada en el oeste de Ucrania, en la región histórica, políticamente histórica de Volhynia. Kremenets fue fundada como una fortaleza en el siglo VIII-IX. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Perteneció a Hungría y más tarde al Ducado de Lituania. Y a partir del siglo XVI pasó a ser parte del Reino de Polonia. Durante el levantamiento de Bogdan Khmelnytsky en el siglo XVII, después de un sitio de 6 semanas, la fortaleza original fue gravemente dañada y ya no volvió a ser reconstruida. En 1795, Kremenets fue anexada al Imperio Ruso y siguió siendo parte del mismo hasta la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra revolucionaria que siguió a esta contienda entre 1917 y 1920, cambió varias veces de bando, hasta 7 veces, y luego entre 1918 y 1919 quedó definitivamente como parte de la República Democrática de Ucrania. Pero en 1921, una vez más volvió a Polonia como parte precisamente de la provincia de Volhynia. Según un censo de población realizado en el año 1931, la ciudad tenía algo más de 19.800 habitantes en ese año, con una mayoría de ucranianos, unos 8.500 aproximadamente, seguida por casi 7.000 judíos, 3.000 polacos y menos de 1.000 rusos. Pasada la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser, como todo el territorio ucraniano, de la Unión Soviética hasta la independencia de Ucrania en 1991. Con este contexto histórico bastante convulso, veamos la historia de la comunidad judía local. Aunque parece haber sido habitada en centurias anteriores por pobladores judíos, la expansión de la Keilah data del siglo XVI. Cuando a mitad de ese siglo comenzó a reunirse el llamado Consejo de las Cuatro Naciones, acudieron a estas deliberaciones como representantes de Volhynia nativos de Ostrog y de Kremenets, lo que da idea de su relevancia como comunidad. El muchas veces mencionado en nuestras visitas a la geografía del Yiddish, levantamiento de Khmelnytsky contra las autoridades y la nobleza polaca, que duró entre 1648 y 1651, junto a la guerra que siguió a estos disturbios entre Rusia y Suecia, 1654-1656, devastó a la población judía de todo el oeste ucraniano, incluyendo a la de Kremenets. Muchos judíos que se dedicaban a la recaudación y administración de impuestos fueron asesinados o huyeron, y cuando quisieron regresar no se les permitió reconstruir sus viviendas. La comunidad desde entonces nunca recuperó su antiguo esplendor, y cuando a partir de finales del siglo XVIII Rusia asumió su control, lo que quedaba era una comunidad de gentes empobrecidas, la mayor parte de cuyos miembros eran pequeños comerciantes y gente de oficio. Un suceso importante y luctuoso para los judíos de Kremenets fue que en el año 1747 se celebró allí un juicio contra 14 judíos por libelo de sangre, muy publicitado en su época. Los cristianos de la ciudad los acusaron de extraer sangre para amasar panásimo, matzá, un libelo más propio de la Edad Media que del siglo de las luces. Lo que ocurrió es que apareció un cadáver cerca de una taberna y varios curiosos se reunieron en torno a él
También algunos judíos se acercaron al sitio y supuestamente en ese momento el cadáver comenzó a sangrar, lo que según los acusadores era una señal sobrenatural de la culpa de los judíos. 12 de los acusados confesaron debido a que fueron sometidos a horribles torturas, como por ejemplo aplicar a sus cuerpos hierros al rojo vivo. Su muerte fue un verdadero tormento, los desollaron o los empalaron vivos y los descuartizaron después por orden de las autoridades civiles cristianas, por supuesto. Pero paulatinamente la comunidad una vez más volvió a funcionar, en este caso como un pequeño centro de la Ascalá, de la zona del iluminismo judío, lo que ocurrió a finales del siglo XVIII. Y en el siguiente otra vez mejoró la actividad económica, sobre todo en la industria del papel y la carpintería, que eran algunos de los sectores en los que los judíos tenían actividad. Los productos que estos empresarios fabricaban incluso se exportaban a otras zonas de Rusia y a Polonia. Al inicio de la década de 1930, entonces bajo gobierno polaco, además de los habituales establecimientos educativos, lugares de culto e instituciones comunitarias de salud y caridad, se publicaban en Kremenetz 2 periódicos en yiddish. Unos años después se unieron en una única publicación semanal llamada Kremenitzer Leben, la vida en Kremenetz. Salvo 14 sobrevivientes de los 15.000 judíos, entre ellos 4.000 refugiados que vivían en Kremenetz en 1941, los nazis asesinaron a todos los demás. El mando soviético tomó la ciudad en 1939 y al año siguiente, cuando ya habían judíos refugiados, fueron obligados, al igual que los residentes, a registrarse y escoger entre ser ciudadanos soviéticos o volver a sus lugares de origen invadidos ya por los nazis. La vida comunitaria judía fue prohibida y los líderes sionistas forzados a marcharse. En junio de ese año, los Einsatzgruppen perpetraron una matanza masiva de todo el distrito, una vez que se rompió el pacto entre Alemania y la Rusia soviética. Algunos jóvenes judíos intentaron infructuosamente huir a otras zonas de la Unión Soviética. Los profesionales y académicos judíos fueron convocados a registrarse e inmediatamente los asesinaron a todos, al igual que a los dirigentes comunitarios. La sinagoga principal fue incendiada y se expoliaron 11 kilos de oro de pertenencias de la comunidad. Los nazis impusieron un Judenrat, cuyo presidente, Benjamin Katz, fue asesinado por negarse a colaborar. En los inicios de 1942 se estableció un gueto que un par de meses después se cerró y quedó aislado del resto de la ciudad. Los prisioneros ahí sufrieron gravísimas condiciones de vida y falta de agua. La sistemática liquidación de los guetos de la provincia se inició en el verano de ese año 1942. En algunos hubo conatos de resistencia a la deportación, como fue el caso de los pueblecitos de Mir, Laiba y de la propia Kremenetz. La respuesta de los nazis fue incendiar esas ciudades hasta arrasarlas. En el caso de Kremenetz, la resistencia judía se mantuvo durante 2 semanas de julio y en represalia fueron asesinados miles de judíos en diversas acciones. Algunos fueron enviados a hacer trabajos forzados en campos donde también hallaron la muerte. El líder sionista local, Benjamin Landsberg, se suicidó. Y como se ha dicho antes, el saldo fue de solamente 14 judíos sobrevivientes en Kremenetz. Tanto en Israel como en Argentina y Estados Unidos se fundaron círculos de antiguos residentes de la ciudad. Aunque la presencia judía desapareció, su recuerdo permanece y aquellos que emigraron antes de la guerra, así como sus descendientes, publicaron 2 libros de Izkor y otras publicaciones de recuerdo. En fin, entre las personalidades judías notables de Kremenetz vamos a citar
en el campo científico a Mark Katz, un destacado matemático que se centró en la teoría de la probabilidad. Su pregunta, ¿se puede escuchar la forma de un tambor?, inició la investigación en la teoría espectral con la idea de comprender hasta qué punto el espectro permite leer la geometría, aunque la respuesta a la pregunta y a la teoría en sí fue que esto no era posible. Después de doctorarse en la Universidad del Bob o Lviv o Lemberg, obtuvo una beca para trabajar en Nueva York en 1938. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, permaneció en Estados Unidos, mientras que sus padres y su hermano, que permanecían en Kremenetz, fueron víctimas de los nazis en una de las matanzas masivas que hemos mencionado, que se perpetraron allí en 1942. En su carrera destacan los muchos premios recibidos, tales como el premio Chauvenet, probablemente el más importante en el campo de las matemáticas. Fue miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. También en el campo artístico destacó un nativo de Kremenetz, el músico Isaac Stern, al que se considera uno de los mejores violinistas del siglo XX. Sería imposible reseñar la cantidad de conciertos y actuaciones de Stern a lo largo de su extensa carrera artística, pero merecen destacarse algunos hechos, como el de haber apadrinado a jóvenes talentos, incluido el eximio Itzhak Perelman, o haber doblado al actor que interpretó al personaje que actúa como violinista en El violinista en el tejado. Recibió multitud de premios y distinciones, entre los que solamente vamos a citar algunos. En principio obtuvo varios premios Grammy, el premio Kennedy, la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla de Oro de la Royal Philharmonic Society, el premio Polar de Música, el Music Award de Suecia, la Orden de Dannebrog de Dinamarca, el premio Wolf de Israel o la Legión de Honor de Francia, como también un galardón que premió toda su vida artística. Ya ves, Jorge, que Kremenetz, el nombre de Kremenetz lo han portado personas realmente notables en uno u otro campo. Sí, es cierto, y vamos a volver a encontrarnos dentro de 2 semanas para que nos hables de otro pueblo, otra ciudad, otra aldea del este de Europa, de la geografía del Yiddish, con tal proyección o menor, porque es difícil emular la que Kremenetz tuvo. Muchas gracias, Varda Fishbein, por haber estado con nosotros. Así lo haremos dentro de 2 semanas, Jorge. Hasta entonces.